que dice, todo tiene remedio menos la muerte. Todo tiene remedio menos la muerte. Ya cuando la persona muere, ya no hay esperanza, ya todo se ha acabado. Y ya pues lo que se podía haber hecho, ya no se pudo porque ya llegó la muerte. Ya se acabó todo. Se acabó toda esperanza. Entonces, podríamos nosotros de pronto tener ese pensamiento de que lo peor es la muerte, lo último que nos puede suceder es la muerte, que ya no hay más remedio. Cuando ya viene la muerte ya no hay más salida, ya no hay más remedio. Ahora, hermanos, justamente vamos a ver lo que nos enseñan las Escrituras. Leamos Juan capítulo 12, 24 y 25. Dice la palabra, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Podemos nosotros mirar que se busca la muerte del grano de trigo para que éste lleve mucho fruto. Aquí enseña eso el Señor Jesús. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, si no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, hay fruto de la muerte. Eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Y comenzamos viendo en este mismo capítulo de Juan, un poquito más antes, en el versículo 20. Dice aquí la palabra que había unos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Y estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ahora, hay unos griegos que están buscando a Jesús. Y ellos habían subido a adorar en la fiesta de la Pascua, porque era tiempo de la fiesta de la Pascua. Y entonces estaban buscándole a Jesús, y por eso se acercaron a algunos de sus discípulos. Y finalmente les dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y entonces Felipe y Andrés fueron y se lo dijeron a Jesús. Ahora, los griegos buscaban conocimiento. En Juan el capítulo 33 y 34 habla aquí la palabra, dice que Jesús dijo, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? ¿Y que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Entonces había esa idea de que Jesús podría irse a los griegos a enseñarles a ellos. Entonces ellos, cuando Jesús les dice, me buscaréis y me hallaréis, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Y entonces esa era la inquietud de los griegos. ¿A dónde se irá este? ¿Que no lo hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Pues esa era una posibilidad de que Jesús se fuera a enseñar a los griegos. Y en verdad era un tiempo difícil. Había tenido persecución, no le habían recibido ni en su propia tierra, no habían creído en él y más bien había recibido persecución. Jesús estaba enseñando la palabra, el reino de Dios
haciendo milagros, pero lo que había recibido era persecución y también oposición por todo lado. Aún de su propia familia la oposición. Había recibido oposición de los gobernantes, de los religiosos de ese tiempo. Y entonces, por todo lado oposición. ¿Qué habría hecho usted o qué habríamos hecho nosotros cuando encontramos oposición por un lado, por otro? Pero hay una gente que desea escuchar, que desea recibir nuestra enseñanza. Tal vez nosotros podríamos haber dicho realmente, bueno, aquí se quedan estos ingratos y yo me voy a donde que me reciben bien. Me voy a enseñarles a los griegos. Y entonces, esa era de pronto una idea que había venido o habría venido a la mente de Jesús, es tal vez liberarse de esa copa de fuego, esa copa de muerte que estaba por venir. Y también pues ir a donde gente que le iban a apreciar. Ir a donde personas que le iban a recibir bien. Pero, ¿qué es lo que dice Jesús? Ahora en Juan capítulo 12, el versículo 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjese, Jesús responde de esta manera cuando le van y le dicen que los griegos le están buscando. Jesús dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ese momento en que Jesús podía haberse escapado o haberse librado de la muerte, ese momento era la señal para entregarse. Y entonces Él dice: ha llegado la hora. Y aquí viene lo que hemos leído, esta palabra del versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hablando Jesús de sí mismo, pero también trayendo un principio que es para toda la iglesia. El Señor está hablando de sí mismo porque Él tenía que morir para poder dar mucho fruto. Y entonces dice el Señor: la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Si ustedes de pronto han visto un grano de trigo o de pronto un grano de maíz, que es un poquito más grande, pero cuando cae en la tierra húmeda, ese granito de maíz lo que hace es inflarse y explotar y dejar de ser grano de trigo o de maíz. Y entonces ahí comienza a brotar una ramita chiquita que después se hace un tallo y después puede llevar muchas mazorcas si es maíz, o si es trigo, muchas ramitas de trigo. Entonces, ¿qué es lo que le sucede a este grano de trigo? Tiene que morir. Pero si este grano de trigo no cae en la tierra y muere, tal vez se podría comparar a nosotros que pronto decimos: no quiero morir, no quiero que me pase nada, no quiero que ninguna herida, no quiero que me pase ningún riesgo, no estoy para eso. Si no cae en la tierra y muere, queda solo. No habrá ningún fruto. Queda lo mismo. No va a producir nada. La persona que se protege a sí mismo, se cuida, se defiende, no permite que ese grano de trigo caiga a la tierra y muera. No permite que las circunstancias, a veces el trato de Dios o las situaciones de la vida,
le maten. No permite que en realidad al enfrentarse a tentaciones, al enfrentarse a adicciones, a los atractivos de este mundo, a la seducción del pecado, no toma una decisión de morir, entonces todavía vive pero solo, vive pero está muerto, vive, existe, solamente existe, pero no produce vida, no quiso morir. Si no quiere morir, no va a producir vida. Entonces, para poder multiplicarse, tiene que morir. Y Jesús está hablando de sí mismo. Jesús tenía que morir. Él era el grano de trigo que tenía que caer a la tierra y dejar de ser grano de trigo y morir. Entonces así llevar mucho fruto. Y el Señor dice a continuación, el que ama su vida la perderá. Eso es amar la vida, la propia vida. Ay, Señor, no, esto de la vida cristiana está a un riesgo. Esto de que me conozcan como cristiano es un riesgo. Si mi jefe me conoce como cristiano, me va a despedir. No. Si mi primo llega a saber que soy cristiano, se va a enojar. No. Ahí queda. No. Asistimos a la iglesia. No nos arriesgamos tanto. No vale ser tan fanático. Y hermanos, no morimos. Entonces queda ese grano de trigo ahí intacto. El que ama su vida la perderá. O sea, no va a sacar ningún resultado. Finalmente la va a perder porque no queda nada. Y el que aborrece su vida en este mundo, entonces está hablando de despreciar su propia vida, de poner en segundo plano, en tercer plano, o sea, en un sentido ponerle en poco su propia vida para este mundo. El que aborrece su vida en este mundo. Pero muchos valoramos tanto la vida en este mundo, el trabajo, la familia, el dinero, las cuentas del banco, las cosas que he comprado. Claro que, y yo no digo que eso sea malo, hermanos. Pero lo malo es que en vez de morir, estamos guardando nuestra propia vida. Pero lo que dice Jesús, el que aborrece su vida en este mundo, y es poner en poco, yo estaba mirando qué significa esta palabra aborrecer. Su propia vida en este mundo. Entonces, ¿qué es? El significado de aborrecer es como detestar. Y yo pensaba que esta palabra de pronto no era tan fuerte en el idioma griego. Y entonces me fui al griego a investigar qué significa aborrecer. Y hermanos, y me encontré con que significa odiar. Entonces, hay que odiar su propia vida en este mundo. Hay que poner en poco, que realmente la detestemos, la aborrezcamos, la odiemos. Esta propia vida. ¿Por qué? Porque esta naturaleza carnal, hermanos, no va a heredar el reino de los cielos. Pero estamos tan ocupados en las cosas de esta naturaleza carnal y amando tanto y cuidando tanto esta naturaleza carnal, amando tanto y cuidando tanto las cosas que tienen que ver con este mundo, que, hermanos, entonces preferimos perder las cosas de la vida eterna y amar las cosas de esta vida. Pero el Señor lo que dijo es, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo,
para vida eterna la guardará. Y pues yo no digo que sea alguien que Dios, que yo ya detesto la vida terrenal, que las cosas de la familia son tan secundarias que no me importan, que el dinero no me preocupa para nada, que bueno, a lograr alguna cosa en esta tierra que ya no me interesa para nada. Yo creo que Dios tenga misericordia. Quisiera caminar para eso. Quisiera caminar en esa dirección. No es en el sentido de que de pronto poner en segundo plano la familia le hace que uno no cumpla con sus obligaciones, con su casa, con su familia. No cumpla, por ejemplo, el que está estudiando que, ya Señor, entonces yo prefiero morir. Señor, entonces no, ya no voy a estudiar. Qué bueno que predicó eso. Ya no voy a estudiar. Voy a detestar la universidad. Voy a comenzar detestando la universidad. Hermanos, no se trata de eso. Se trata de poner en orden las cosas. Primero Dios. Y Dios nos ayuda, hermanos. Dios nos va a bendecir. Y Dios nos bendice realmente. No hay bendición más grande que la que proviene de Dios. Y Dios va a bendecirme con la familia. Dios va a bendecirme con recursos. Dios me va a bendecir, hermanos. Va a darme éxito en la vida. Pero no porque eso me importe. Porque ese es mi sueño, mi meta, mis desvelos. No, sino porque Él quiere. Y voy a entender claramente que es por Él. Y voy a entender clara y totalmente que no es nada por mí, porque Dios permite, hermanos, que podamos morir para vivir. Pero nosotros, muchos de nosotros, hermanos, tenemos bien fuerte ese instinto de conservación. Instinto de conservación. ¿Qué es lo que hace el instinto de conservación? Ese instinto de conservación tienen todos los seres vivos, desde los animales más insignificantes, como un gusano de la humedad. Todos tenemos, y hasta nosotros. Pero a veces nosotros de pronto tenemos bien desarrollado ese instinto de conservación, que nos hace cuidarnos. Ay, que voy a estar ayunando, me voy a morir. Me sabe doler la cabeza y el estómago. Y no, eso de ayunar no es para mí. No es para mí, es para los líderes. Venir a las 6 de la mañana a la oración. No, porque el Señor sabe que hay que cuidar el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Hay que darle el suficiente descanso a este cuerpo, templo del Espíritu Santo. Y hermanos, nos defendemos. Lo que yo les decía hace un rato, ay, mi jefe, si llega a saber que soy cristiano, me va a despedir. No puedo correr ese riesgo. Igual, hermanos, si de pronto usted no se identifica como cristiano en su círculo familiar, y si es que el momento que se identifica como cristiano le rechazan, le ponen en poco, ya no le hacen caso, le desprecian, le ponen a un lado.
Hermanos, en realidad el Señor está enseñándonos claramente que debemos nosotros aborrecer nuestra vida en este mundo y de esa manera poder ganar la vida eterna. Tenemos que aborrecer la vida en este mundo. Dios nos ayude para poder comprender y poder vivir eso. Poder vivir eso. Hay que morir. El Señor Jesús está hablando en este contexto del grano de trigo que cae en la tierra y muere. Esta palabra, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y en el versículo 27 dice aquí la palabra, mire que el Señor está en el momento de morir. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. El Señor Jesús estaba dispuesto. Nosotros podemos entender lo que le sucedió a Jesús en el momento del Getsemaní, cuando Él, dejándoles a los discípulos, se fue con 3 de ellos a orar más a la distancia, y entonces Él dejándoles ahí para que estén orando los discípulos, 3 de ellos, Él a un tiro de piedra también se fue a orar, a una distancia de un tiro de piedra. Y entonces Él estaba orando y dice que Él mientras oraba, era tal la intensidad que Él comenzaba a sudar y su sudor era como grandes gotas de sangre. Y entonces el Señor decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Al escuchar estas palabras, se puede entender que el Señor luchaba con ese instinto de conservación. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Es el instinto de conservación. Los humanos y todos los seres vivos tenemos ese instinto de conservación. Y Jesús también era muy humano igual que nosotros. Si quieres, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y ustedes saben, hermanos, que fue por 3 ocasiones. Y entonces, finalmente dijo, la hora ha llegado. Hermanos, entonces, en el Getsemaní, el Señor Jesús está rindiendo su instinto de conservación. Prácticamente Él murió antes de morir. Ahí dijo, Padre, no como yo quiero, sino como tú quieres. Tu voluntad, Señor, tu voluntad. No la mía, no mis preocupaciones, no mis sueños, no mis anhelos, no mis protecciones conmigo mismo, sino, Señor, lo que tú quieras, Señor. Si es la muerte, y si es esa muerte de cruz, así sea, así sea. Hay un autor que habla, dice que tal vez si hubiese sido bueno o una oportunidad de elegir algún tipo de muerte, pero tal vez alguna muerte un poco menos vergonzosa. Pero el Señor tenía que hacer lo que quería el Padre. No mi voluntad, sino la tuya. Él no estaba diciendo, Señor, ya bueno morir, ya bueno morir. Pero por favor, Señor, en el hospital metropolitano, ahí hay siquiera la muerte más suave. Claro que se paga más plata, pero por lo menos la muerte más suave. Señor, allá, Señor. No, Él no le estaba diciendo,
ninguna condición. Hermanos, lo que le estaba diciendo, no mi voluntad, sino la tuya. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres? Eso es lo que yo quiero querer. Lo que tú quieres es lo que yo quiero querer. Lo que yo necesito querer es lo que tú quieres. Y hermanos, pues el Señor, después de ese momento, ustedes saben que vino Judas y fue entregado. Podemos nosotros ver, hermanos, que Jesús es el grano de trigo que necesitó caer a la tierra para morir y para dar mucho fruto. Esas son las pisadas por las cuales nosotros también debemos andar. Somos el grano de trigo que debemos morir también para dar mucho fruto. Si no morimos, no damos fruto. O el fruto apenas será muy escaso, si no morimos. Entonces, dice, hermanos, la necesidad de morir para poder dar fruto. En Hebreos el capítulo 9, el versículo 22, hablan de la necesidad de morir. Jesús tenía que morir para que nuestros pecados sean perdonados, derramar su sangre, porque la sangre, en la sangre la vida está. Entonces Jesús tenía que derramar toda su sangre y entregar toda su vida para que nosotros podamos ser perdonados. En Hebreos 9:22 dice: según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. No es la sangre de cualquier persona, no es la sangre que le sale de la nariz a una persona que se dan de puñetes ahí en la calle. No es la sangre de algún político ni de algún líder social que entregó su vida de pronto por causas sociales o políticas. No es esa sangre, porque esa sangre no les sirve ni a sí mismos, porque esa sangre es sangre de pecado. Gente que ha pecado, no les sirve ni para ellos mismos. No pueden ellos ir y decir: Señor, pero si aquí vengo, yo soy un mártir, me mataron. No puede, porque esa sangre no le justifica, porque es sangre marcada por pecado. Pero hay una sangre que prácticamente se formó en la tierra teniendo origen en el cielo. Es la sangre de Jesús, del Hijo de Dios, hecho hombre. Y aquí en la tierra se formó su sangre. Y entonces dice aquí la palabra: no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Tenía Jesús que derramar su sangre, tenía que entregar toda su sangre para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Entonces, puesto que en la sangre la vida está, Él entregó toda su vida y murió en la cruz del Calvario. Y dice aquí la palabra en Hebreos 9:24 que Cristo no entró en el santuario construido por hombres, sino en el cielo mismo. Y no entró para ofrecerse muchas veces en sacrificio, sino una sola vez y para siempre. Los sacerdotes hacen sacrificios cada vez, pero el Señor Jesús una sola vez y para siempre entró al cielo mismo. Dice: ahora al final de los tiempos, Cristo ha padecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. En 2 de Corintios 5:21
Muchos de pronto saben este versículo que dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no conoció el pecado. Jesús, aunque vivió en su naturaleza humana como nuestra naturaleza, igual que nosotros, Jesús vivió igual que nosotros. Pero Él vivió en el poder del Espíritu Santo, porque cuando Él se bautizó, vino el Espíritu Santo, se posó sobre Él, y entonces Él salió de ahí, de ese lugar, en el poder del Espíritu Santo. Él venció como hombre, pero en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y entonces Él no conoció pecado, aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, como nosotros. Él fue tentado en todo. Tal vez usted experimenta tantas tentaciones por luchas, debilidades, situaciones que le han afectado en su niñez, en su infancia, en su juventud. Algunos ya en su madurez han experimentado todas esas cosas, y entonces el pecado ha clavado sus garras en el cuerpo, en el corazón. Y hermanos, Jesús fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Él pudo vencer el pecado. Él, en nuestra propia naturaleza, como usted y como yo, Él pudo vencer el pecado. Entonces nosotros no podemos decir: Jesús, claro, Él es el Hijo de Dios, que no va a vencer el pecado. Ahora yo soy hijo de mi papá y mi mamá. ¿Cómo voy a cambiar si mi papá era así y asado? ¿Cómo voy a ser diferente? Pero hermanos, Jesús experimentó todo eso que nosotros experimentamos, porque eso enseña la palabra. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Él fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, en Él nosotros somos justificados. Solo en Jesús nosotros somos justificados. Y hermanos, entonces el Señor Jesús murió para poder dar fruto, para poder dar mucho fruto. Y mientras el Señor estaba llevando la cruz, quisiera leer esto en Marcos el capítulo 8. Fíjese, antes de ir a la cruz, el Señor dijo esto. Llamando a la gente y a los discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. El Señor Jesús cargó su cruz, y el Señor también nos está motivando a nosotros a cargar nuestra cruz. ¿Cuál es nuestra cruz? Niéguese a sí mismo, muera a sí mismo, muera. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermanos, a veces somos orgullosos, a veces somos autosuficientes. Primero, ¿qué hace el orgulloso? Él cree que es mejor que otros. Cualquier cosita que hace, pues es la luz en el desierto, la última Coca-Cola del desierto. Y hermanos, somos orgullosos, no porque de pronto uno pueda decir: aquí en la iglesia ha de haber algunos orgullosos. Hay algunos también que no son orgullosos. ¿Sabe una cosa, hermano? Si nosotros estamos señalando a alguien que es orgulloso, nosotros somos orgullosos. ¿Sí?
Y entonces, hermanos, lo que dice aquí la palabra es que debemos morir, negarnos a nosotros mismos, del orgullo, de la autosuficiencia. Yo sí puedo, yo no necesito de nadie, yo no necesito de la oración de ese hermano, yo no necesito de la oración de mi líder, yo no necesito es de nadie. Yo, si muero, voy a morir solo. Y hermanos, así hacemos muchas veces. Somos tan independientes, tan autosuficientes. Y también, hermanos, aparte de ser orgullosos, autosuficientes, independientes, andamos en competencia unos con otros. Yo soy mejor que ellos, ellos son mejor que yo. Yo tengo una célula con 10. Ese hermano tiene una célula con 1. Soy mejor. Y andamos comparándonos con otros. Mi carro es mejor. Soy más bendecido. Dios me bendice a mí. Hermanos, somos muy orgullosos. Hermanos, entonces lo que el Señor está hablando aquí, niéguese a sí mismo. Hay que morir, hay que morir. Hablando de adicciones, hablando de tentaciones, hablando de concupiscencias, de pasiones. Hermanos, la palabra nos está enseñando, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. A veces los hijos somos tan atrevidos que hablamos mal de nuestros padres, peleamos contra ellos. Los padres somos tan descontrolados que nos desbandamos en atacar a los hijos. Las pasiones, las páginas de internet, las adicciones. El Señor Jesús dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y hermanos, entonces la cruz es cargar nuestra propia muerte, ir llevando nuestra muerte por la vía dolorosa. No es fácil, hermanos, pero somos llamados a morir si queremos vivir para vida eterna. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Es lo que ya estaba enseñando Jesús. Y en la versión Dios habla hoy, el capítulo 10 de Mateo, el versículo 38, dice: el que no toma su cruz y me sigue no merece ser mío. Estamos cargando la cruz, siguiéndole al Señor. Nos estamos negando a nosotros mismos, o estamos defendiéndonos a nosotros mismos. Acusamos a todos. El marido le acusa a la esposa al marido, los padres a los hijos a los padres, los empleados a los jefes a los empleados, el gobierno al pueblo, el pueblo al gobierno. Todos se culpan a otros. Y no nos negamos a nosotros mismos. Y no nos entregamos a la muerte. Y nuestra esperanza está aquí en este mundo, hermanos. Si la esperanza nuestra está aquí en este mundo, no estamos para el reino de los cielos. Lucas, el capítulo 14, el versículo 25 para adelante dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ya vemos cómo el Señor pone las cosas en el orden del reino de los cielos. Pues el orden del reino de los cielos es, hermanos,
dejar en segundo, en tercer grado a quienes, a la familia. La familia no es lo primero para la vida de uno que va al reino de los cielos. Pero yo sí le digo, hermanos, que si nosotros le ponemos a Dios primero, Dios nos bendice, nos regala una preciosa familia, nos regala bendición. Y hermanos, pero poniendo las cosas en orden. Porque a veces nosotros somos de los que decimos, no, yo voy a poner mi familia primero, tengo que cuidar mi familia. Y hermanos, con la familia está peleado, no se lleva bien, hay incomprensiones, hay palo con piedra, hay dentro del hogar frialdad, no hay confianza. ¿Por qué? Porque Dios no está en primer lugar. Y hermanos, entonces, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, aborrecer entonces los más cercanos, los más amados, los que podemos nosotros decir que son el centro de nuestro corazón, los que nos ganan el corazón. Por ejemplo, para un padre, los hijos pequeños. Cuando mis hijitas eran pequeñas, una de ellas quería estar conmigo a todo lado. Y yo le decía, quédate, yo voy a caminar bastante. No, papá, yo me quiero ir con usted. Bueno, vamos. Quédate porque vas a tener que estar ahí sin hacer nada. No, yo me voy con usted. Bueno, vamos. Y entonces yo me comencé a pegar así como de una manera especial de esta pequeña, en especial más que de las otras. Me comencé a pegar. Y entonces, hermanos, yo me di cuenta de eso, que mi corazón estaba dando una preferencia especial. Y más que a Dios. Y entonces yo le dije, Señor, ¿me está bien esto? Te entrego el amor que le tengo a esta pequeña, y si tú quieres, puedes llevártela. Te entrego. Te entrego. Y en realidad, hermanos, le saqué del corazón y le volví a poner al Señor en el primer lugar. Y como ustedes ven, pues Dios nos ha mantenido a todas en la vida, gracias a Dios. Y hermanos, pero yo sí he visto personas, por lo menos en dos casos, papás que pusieron, en un caso una pareja que puso su amor en su hijito, en el varoncito de la familia, en el pequeño que vino, en el varoncito. Le amaron, le cuidaron tanto. Cristianos, líderes, pero le pusieron el amor sobre el varoncito porque habían tenido dos niñas. Y hermanos, para hacer corta la historia, se enfermó y un día yo estaba acompañándoles en el velorio de ese niño. Una hermana, pastor, yo no sé por qué, pero lo que me contó la hermana es que la hijita, ella le había dicho a la mamá, mamá, llévame al parque. Mi hija, vámonos a la iglesia. Mamá, llévame al parque, yo me quiero ir al parque. Mi hija, nos estamos yendo a la iglesia. Lo cierto, hermanos, que terminó yéndose al parque en vez de ir a la iglesia, y la otra semana igual y la otra semana igual. Un día vino, pastor, ¿por qué me habría pasado eso? ¿Por qué me había pasado eso? Mi hija murió. Y hermanos, mejor yo creo que es
morir nosotros mismos y entregar los amores, los afectos, que esperar que el Señor tome en cuenta y de pronto nos toma, digamos así, que Él actúa y nos pone a la medida. Y hermanos, entonces nosotros mismos tenemos que poner las cosas en orden antes de que el Señor ponga las cosas en orden en nuestra vida. Si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos discípulos hay? No diga yo soy discípulo. No es tan fácil, hermanos. No es tan fácil decir yo soy discípulo en esas circunstancias. No puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que está cargando usted? Tal vez no está cargando nada. No está cargando ninguna cruz. Porque de pronto usted dice, no quiero correr tantos riesgos, tantas dificultades. No, la cruz no. Me gusta la iglesia porque cantan bonito. Me gusta la iglesia porque hay unos hermanitos que son buenas gentes. Pero ya hasta ahí está bien hasta ahí. No quiero ser fanático, no quiero ser extremista. No, hasta ahí está bien. No está cargando la cruz para nada. Hermanos, dice, si no aborrece, ya vemos, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, necesitamos, para ser discípulos de Jesús, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, ir en pos de Él. Entonces podremos ser discípulos del Señor. Amén. Veamos acerca de la sentencia de muerte. Algunos de pronto se están escapando de la sentencia de muerte. Algunos de pronto, como Jesús, dicen: Padre, aquí estoy, no se haga mi voluntad sino la tuya. No está fácil, pero estoy dispuesto, aquí estoy para morir. Ayúdame. Y bueno, y entonces en Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta carne tiene pasiones y deseos. Tal vez usted dice: hasta el pastor. Lamentablemente. Hermanos, esta carne tiene pasiones y deseos. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Necesitamos, ¿qué es? Crucificar, llevar a la cruz, ir a la cruz con nuestras pasiones y deseos. Que estas pasiones y deseos sean clavados en la cruz. En 1 de Pedro 2:24, en la versión Dios habla hoy, dice: Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Quiere decir, hermanos, una vida santa. Y nosotros como cristianos, dice aquí la palabra que también debemos considerarnos muertos al pecado. Colosenses capítulo 3, desde el versículo 3 para adelante dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice ahí? Diga conmigo: haced morir. Eso es lo que dice la palabra: haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Son asuntos sexuales, ¿cierto? Hay que hacer morir en nosotros malos deseos y avaricia, ambiciones de cosas, de cosas materiales, de dinero. Avaricia, que es idolatría.
Dice, por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Romanos 6:11 dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Amén. Es decir, que debemos tomar en cuenta y poner en nuestra mente y comenzar a cambiar el contenido de esta memoria, ¿sí? Y ponerle en esta memoria de que estamos muertos al pecado. Debemos estar muertos al pecado. ¿Cuándo una persona está muerta al pecado? Cuando ya el pecado no le afecta. Cuando ya no siente nada. Por ejemplo, si a un fulanito le gustaba la cerveza, se le iba por la cerveza. Y entonces ya se muere. Y están ahí en el ataúd y los amigos vienen y traen una cerveza. Oye, ¿te acuerdas dónde estábamos antes? ¿Te acuerdas? Aquí está nuestra amiga común. Tómate un hito. Ahí está el muerto, hermano, no siente nada. Ya no es seducido por el pecado porque está muerto. Entonces una persona muerta no reacciona a la seducción del pecado. Tal vez hayan cosas que usted y yo hemos vencido, hay otras cosas que estamos luchando. Tal vez hay alguna cosa que nos seduce sin control. Pero hermanos, si somos cristianos, debemos, como dice aquí la palabra, crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. Entonces, haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. El amor al dinero. Las personas que no dan sus diezmos tienen un corazón de avaricia, porque ni siquiera eso, que es lo mínimo, pueden entregar a Dios. Entonces, hermanos, está hablando aquí la palabra, eso que es idolatría. Dios aborrece la idolatría. Hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, dice Dios. Entonces la avaricia es idolatría. Romanos el capítulo 6 dice: vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, hermanos, tenemos esa necesidad de entregar nuestros miembros no al pecado, sino a Dios, y crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Lo que decía el Señor Jesús: si el grano de trigo al caer a la tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da abundante fruto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en la vida de Jesús? Él murió y dio mucho fruto. Amén. Podemos mirar en la palabra, dice la palabra en Romanos 6:5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que aún viviremos en Él. En Hebreos el capítulo 2, el versículo 9, nos dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús,
coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, este es el mucho fruto de Jesús, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces Jesús tuvo que morir para poder llevar mucho fruto. Y nosotros somos el fruto de su aflicción, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Entonces Él fue perfeccionado por aflicciones. Y nosotros, hermanos, si queremos dar fruto, no tenemos otra alternativa, sino igualmente, como nos enseña aquí la palabra, hacer morir lo terrenal en nuestra vida. Amén. Póngase de pie. Padre celestial, venimos delante de ti tal como somos, Señor. Todavía tenemos cosas de nuestra naturaleza humana que están reinando y tomando prioridad en nosotros. Le hemos dado la importancia y la prioridad a estas cosas terrenales y materiales de la vida. Señor, ayúdanos a morir, porque tu palabra dice que si nosotros no tomamos la cruz y te seguimos, no nos negamos a nosotros mismos para morir, entonces no somos tus discípulos. Señor, y si alguno de nosotros quiere ser tu discípulo, necesitamos estar en este lugar, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir por esa vía dolorosa. No es tan fácil, pero Señor, hacer morir lo terrenal en nosotros. Pon tu gracia, Dios de los cielos, para hacer morir lo terrenal en nosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, avaricia, orgullo, contiendas, rebelión, acusación, murmuración. Señor, perdónanos todos estos pecados y ayúdanos, Señor, a llevar esta naturaleza carnal a tu cruz, Señor. Perdónanos todo el orgullo que muchas veces tenemos, toda la soberbia, autosuficiencia, y ayúdanos, Señor, a morir en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Jesús,